Bienvenidos a Umbral Teológico, amigos. Hoy nos vamos a sumergir profundo en la figura de un profeta bíblico, claro. Así es. Y no cualquiera, ¿eh? Vamos a explorar la vida y el mensaje de Amós. Pero no nos quedaremos en la superficie. No, Hay que ir más allá, a desentrañar su biografía a través de su contexto. exacto. Histórico, cultural, lingüístico, teológico, todo lo que nos pueda ayudar a comprender mejor a este personaje tan singular. Como si estuviéramos en una conferencia magistral, pero en audio. Justamente, una inversión profunda en el mundo de Amós. Su libro nos da muchísima información. Mucha. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Desgranar cada detalle, cada pista, para que vos, querido oyente, puedas obtener una comprensión rica y matizada de Amós. ¿De dónde venía? ¿Cuál era su trasfondo? Bueno, el libro de Amós nos dice que él provenía de Tecoa. Tecoa, suena a un lugar. Era una ciudad pequeña, relativamente cerca de Jerusalén, a unos 19 kilómetros al sur y a unos 10 kilómetros al sur de Belén. O sea, no estaba en el centro del mundo, digamos. No estaba en el corazón del poder político o religioso, era una ciudad fronteriza. Y eso es importante, porque estaba justo en la frontera entre dos realidades muy diferentes. Al oeste tenías las colinas de Judea, donde la gente se dedicaba al pastoreo, a la agricultura, pero al este tenías el desierto que descendía hacia el Mar Muerto, un ambiente hostil, árido, donde la vida era mucho más dura. Esa experiencia en la frontera, esa exposición a realidades tan distintas, pudo haber influido en su sensibilidad hacia las desigualdades sociales. Y hablando de su trasfondo, el libro nos dice que Amós era pastor, ¿verdad? Bueno, no exactamente. El texto dice que era boyero y recolector de sicómoros. Bullero, ¿qué significa eso? Significa que cuidaba ganado, sí, pero no era un simple pastor. Es probable que haya sido un ganadero más próspero, quizá un supervisor de pastores, alguien con cierta autoridad y recursos. Ah, interesante. No era un campesino ignorante o aislado del mundo, tenía experiencia en la gestión, en el comercio, conocía la dinámica del poder y la riqueza. Y esto le da una perspectiva única sobre las injusticias que denunciará más adelante. Se nos dice que Amós profetizó durante los reinados de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel. Y también se menciona un terremoto. Un terremoto, wow. Eso sí que debe haber sido impactante. Sí, y los historiadores creen que se refiere a un terremoto que ocurrió alrededor del año 660 a.C. Pero, ¿por qué es importante conocer el contexto histórico para comprender a Amós? Porque el mensaje de un profeta siempre está dirigido a su propia época, a su propia realidad. Y la época de Amós fue una época de grandes cambios y contradicciones. Él ve esa contradicción, esa hipocresía. Ve que la prosperidad económica no se traduce en bienestar para todos. Y denuncia la corrupción, la avaricia, la opresión. No se calla ante la injusticia, aunque eso le cueste el rechazo. El libro está lleno de referencias, de imágenes que solo se pueden entender en ese contexto. Por ejemplo, se menciona que era recolector de sicómoros. ¿Qué nos dice eso? El sicómoro era un árbol frutal común en la región, pero sus frutos no eran considerados de gran calidad. Se necesitaban técnicas especiales para hacerlos comestibles. Y Amós se dedicaba a eso. Sí, y esto nos da una idea de su humildad, de su cercanía a la gente común. Y para entender el mensaje de Amós, no solo tenemos que analizar su contexto histórico y cultural, sino también su contexto teológico. ¿Cómo entendía Amós a Dios? ¿Cuál era su visión de la divinidad? Para Amós, Dios no era una deidad local, limitada a un territorio o a un pueblo. ¿A qué te referís? En aquella época, cada pueblo tenía sus propios dioses, sus propias creencias, Claro. pero Amós proclama un Dios universal, un Dios que está por encima de todas las naciones, que juzga a todos por igual. Y para Amós, la justicia de Dios no se limita a las leyes rituales o a los sacrificios. ¿A qué se refiere entonces? La verdadera justicia se manifiesta en el trato que damos a los demás, especialmente los más vulnerables, en la compasión, en la solidaridad, en la defensa de los oprimidos. Bueno, hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda en la figura de Amós. Hemos explorado su biografía, su contexto, su mensaje. Y lo que hemos descubierto es que Amós no es solo un personaje del pasado. Su voz sigue viva, sigue desafiándonos, sigue llamándonos a la acción. Porque la lucha por la justicia, la defensa de los pobres, son tareas que nunca terminan. Y el ejemplo de Amós nos inspira a seguir adelante, a no callar ante la opresión, a construir un mundo donde la dignidad de cada persona sea respetada. Para terminar, te dejo con esta pregunta, querido oyente. ¿Cómo resuena el mensaje de Amós en tu propia vida? ¿Qué te dice a vos su valentía, su compromiso con la justicia? Medita sobre ello y que la voz de Amós te acompañe en tu camino. Hasta la próxima, en Umbral Teológico.